Clase después de su pequeño descanso. Bueno, señores, hoy vamos a empezar a hablar, si se dieron cuenta, pues prendan las cámaras, gracias Rosalía, prendan las cámaras primero que todo. De 74.3. No se peina, César, ahí estamos. ¿Qué pasó de los demás? Se rehúsan. Dios mío. Esto lo tengo. Cámaras. Cámaras. Entiendo los que no tienen señal, pero es de 80 personas, 8 personas con cámaras. Lo dudo. No, no van a prender las cámaras. Gracias, Oliver. Los que van en moto, por supuesto. Nanay, tranquilos. Pero, por favor, hombre. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de sociedad anónima. Señores, creo que voy a subir las notas a Classroom porque, si se dan cuenta, en iCloud, Derecho, el Cloud de Derecho, no aparece todavía habilitado para que yo pueda subir las notas, pero de todos modos, para que ustedes la tengan, espero subirlas el día de hoy. Ya están calificados para que ya empecemos a ver cómo van con tiempo de las notas. Ahora bien, ya saben ustedes, buenas tardes Nora, que pues les acabo de subir en Classroom el procedimiento administrativo a grandes rasgos de lo que es el procedimiento de solución de conflictos e imposición de sanciones, el cual sinceramente como un punto que tenemos que resaltar de la Ley de Protección al Consumidor de Usuario es de que nos damos cuenta que pues, ese procedimiento, aparte de ser algo lento, es complicado y pues no tiene tantos dientes, digámoslo así, para poder sancionar como se merecen a las personas que se dedican a defraudar al consumidor y usuario. Pues para que lo tengamos claro con eso. Ahora bien, empezamos a hablar de uno de los temas que tal vez les puede gustar o tal vez les puede aterrar, que es la sociedad anónima. Ya vimos cuántas sociedades hemos visto hasta el momento, Byron, Estuardo, que son las personas a las que les voy a preguntar, son las personas que no tienen cámara prendida. No contestan, lo saco. Byron, Estuardo Morales. Buenas tardes, Lick, es a mí, ¿no? Sí, sí, a usted, que Es no que quiere prender la soy Brian. cámara. Ah, Brian, puches. Perdón, No dislexia. pensé. Hasta ¿Cuántas ahorita hemos sociedades visto hemos visto? 3 sociedades. ¿Cuáles son? La sociedad en comandita simple, sociedad, ahí se me fue el nombre, esta de... La sociedad colectiva. Ajá, y la La tercera sociedad de es. responsabilidad limitada. Solo que para Brian, y para todos, a la hora de que les lleguen a preguntar las qué sociedades, cuál es el orden lógico, siempre deben de decirlo como lo establece la ley: colectiva, comandita, responsabilidad limitada. Y ahora la sociedad anónima. Gracias, Brian. Bueno, entonces esas son las 3 sociedades. De estas sociedades, Karen, Yolanda, ¿cuáles son de personas y cuáles son de capital? Karen Yolanda Rivera. Karen Yolanda Rivera, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno,
¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciado, la de la sociedad colectiva es de sociedad de personas. La de sociedad comandita simple también es de personas. Y la sociedad de responsabilidad limitada es una mixta, sociedad mixta. Excelente, gracias, Mili. Muchas gracias por participar. Entonces, estas son las tres sociedades. Ahora, la sociedad anónima, ¿cómo la podemos encuadrar? David Fernando. Es de carácter capital. Es de carácter capital o capitalista. Gracias, Anthony. Justamente es de carácter capitalista. ¿Por qué será de carácter capitalista, Lucía Osorio? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Goodbye. Entonces, Sofía Alejandra, ¿por qué creemos de que es capitalista la sociedad? ¿Mm? A ver, tocayo, Josué David, ¿por qué será de carácter capitalista la sociedad? Pues, licenciado, yo creo que es porque, pues, lo que busca es generar ganancias. Todas buscan generar ganancias, eso dejémoslo claro, todas. Ajá, pero, recordemos la explicación de personas y de capital. Dicen una clara división entre una y la otra. Cristian, a ver, ayúdeme a mi tocayo. Buenas tardes, licenciado. Es capitalista porque lo que más interesa es el capital que aportan los socios, ¿verdad? No tanto el nombre de la persona como tal, que es parte de la sociedad. Excelente, Cristian. Así es, justamente aquí el interés personal, definitivamente todas van a tener un carácter personal, o sea, está integrado por personas individuales o jurídicas. Pero acá en este momento resaltamos que nos interesa más el capital. Recordemos, y yo sé que ustedes no lo conocieron así, pero la sociedad anónima, ¿por qué se habrá denominado anónima? ¿Por qué será anónimo? ¿O qué significa anónimo? A ver, Ronnie, ayúdame con esto. ¿Qué será eso de anónimo? Y si conocemos el antecedente, pues explíquelo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Considero que es sociedad anónima porque como está representado por documentos, por acciones y tiene una representación, una sociedad, ¿cómo le diré? No se conocen los socios, no son públicamente los socios y el nombre o razón social de este tipo de sociedad está denominado particularmente al nombre que uno quisiera ponerle, no necesariamente con los apellidos o nombre de los socios y principalmente las aportaciones de los socios de su capital es a través de lo que son los títulos de acciones. Y, como usted bien dice, es la representación del capital únicamente, no el de las personas. Y es un extracto así muy práctico de lo que podría ser que no se conocen a los socios principalmente. Y puede ser una N cantidad de socios, no está limitado. No está limitado, justamente. Bueno, limitado. Más o menos hablando de lo que está diciendo Ron, y muchísimas gracias por su intervención, más o menos hablando de eso, pues les doy a conocer. Justamente aquí existen acciones. No hemos visto el carácter de las acciones en ninguna de las sociedades que hemos visto. Si se dan cuenta, la sociedad colectiva pues tenía un ordenamiento bastante simple, la comandita 2-3, dos tipos de socios. La responsabilidad limitada se asemeja mucho a la anónima porque su carácter es limitado, o sea, su responsabilidad es limitada, pero no existen acciones. Y en todas las sociedades dice no existen acciones. Acá sí existen acciones. Ya vamos a ver qué son las acciones, pero para que vayamos entrando con esto. Pero las acciones en aquel momento, cuando la sociedad anónima, de hecho, en distintos países sigue siendo anónima, en Guatemala ya no es anónima, porque pues se puede averiguar quiénes son los socios, en parte, porque no es tan sencillo, pero ya les entenderé el problema real, les explicaré el problema real de esto. Pero antes podían ser al portador. O sea, ¿qué significa cuando algo es al portador? Un título es al portador, sin hablar de títulos de crédito, solo
un título cualquiera es el portador. ¿Quién Un lo vale, tenga? un pagaré, un boleto de lotería. ¿Sí, Anthony? Lo siento, licenciado, quien lo tenga así en su posesión, se podría decir en su poder. El que lo porta, justamente, la palabra lo dice, el que lo porta, el portador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes, esos títulos eran al portador. Podíamos existir, solo quien tiene el micrófono prendido, señores, no miro. ¿No? Bueno, perdón, ya creo que ya lo apago. Antes existían ese tipo de títulos. Ahora, pues ya los títulos ya son totalmente nominativos, o sea, deben de tener el nombre de la persona y existe un registro, un libro de accionistas que lleva a la sociedad. ¿Por qué sucedió esto? O sea, yo les digo, yo conocía las acciones cuando eran al portador, o sea, que no tenían que tener el nombre de la persona. Simplemente yo decía, yo tengo las acciones de 500 acciones de Ban Rural y eran al portador, entonces yo para acreditar que era socio mostraba las acciones y que estaban en mi posesión, simple. Pero lamentablemente se quitó el anonimato o la de anónima por el hecho del crimen organizado, de la delincuencia. ¿Por qué? Porque se utilizaban las sociedades, y paréntesis, se siguen utilizando, pero se utilizaban más las sociedades anónimas para el lavado de dinero, para esconder bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se reformaron estos artículos se dio esa reforma de estos artículos cuando surgió la ley de extinción de dominio, donde buscó prohibir el anonimato y obligar a todos los accionistas, y fue un desmadre. Las personas que tal vez ya tienen un poco de experiencia en esto del derecho o tienen conocidos, fue un desmadre convertir las acciones al portador porque les dieron un plazo de 2 años, creo yo, y como buenos chapines lo empezaron a hacer el último mes, entonces la cola del registro mercantil parecía la cola de un concierto. Era enorme porque todo el mundo llevaba las acciones para hacer la conversión. Entonces, para que ya tengamos ese dato general, que sí es bueno saberlo porque es algo preguntado justamente para ustedes. Imagínense, Glendy, que usted estuviera en el privado y que le empiezan a decir, mire, ¿y por qué cree que ahora, por qué la sociedad ya no es anónima? Entonces usted ya sabe la explicación, bueno, ya no es anónima porque los títulos o las acciones ya son nominativas, pero antes eran anónimas porque eran al portador, o sea, no se podría saber quiénes lo tienen. Ahora bien, realmente es muy complicado saber quién es el accionista, a menos de que aparezcan y sean los mismos accionistas los que aparezcan en la escritura social o constitutiva, porque ahí se dice, pues tal persona, imaginemos, vamos a poner ejemplos, Sergio Estuardo adquiere 5 acciones, Ronnie Estuardo adquiere 5 acciones, Josué Pinto adquiere 5 acciones. Pero ¿qué es lo que sucede cuando son sociedades para un crimen o para delinquir? Eso pone a el que saca la basura, al que limpia los carros, al zapatero como accionistas. Y después les endosan las acciones y ya no se sabe en realidad cómo pasa porque el libro de accionistas lo tienen ellos guardados y no sabemos realmente quién es el accionista. En el registro mercantil no llevan ese control porque no va cotejado con el registro mercantil. Uno como accionista, como el libro, va a existir y va a ser para la sociedad, no para el registro mercantil. Ahí es donde encontramos que todavía hay una discrepancia entre las cosas, pero se puede averiguar, es más fácil. La obligación de sociedades es tener ese libro. ¿Ok? Quedamos claro con este punto que yo sé que tal vez no es tanto de nuestro tema central de la sociedad anónima, pero sí es necesario que lo manejemos, sí es necesario que tengamos conocimiento de eso. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nada. Bueno, ok. Bueno, claro. excelente, Nora. Y como Entonces, dato, sí. esto fue en el año 2013, ¿verdad? Sí, En justamente. junio, 28 de junio de 2013, a la fecha. Imagínese, yo todavía no sé. Pero sí, me recuerdo que me tocó hacer un par de procedimientos porque no sé si ya era abogado o recién graduado, no me recuerdo bien. Pero sí me tocó hacer esas colitas también hermosas, ya sea como abogado, como procurador, de todos modos me tocó hacerlas. Entonces, les digo que sí fue bastante complicado. Bueno, señores, entonces,
Ahora, ¿dónde está ubicada la sociedad anónima? Christopher, Daniel, ¿dónde está ubicada la sociedad anónima? No, la verdad, no le entiendo la pregunta. ¿Dónde encontramos regulada la sociedad anónima? Ok, un momento. Artículo 86. Eso voy a decir, 86. Gracias, Christopher. Y Anthony, gracias por colaborar, pero le estoy preguntando a Christopher. Y no es para sarear a nadie, es para que ustedes estén vivos y estén conectados con lo que estamos hablando. ¿Qué dice el artículo 86 entonces, Anthony? Artículo 86, sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. Ahí, pare. El capital está dividido y representado por acciones. Ojo, ¿habíamos hablado del capital en nuestras sociedades anteriores? Sí, no, ¿por qué? Vamos a ver, Brenda, Vanessa, ¿por qué? ¿Sí hablamos de capital o no hablamos de capital? Nadie quiero que conteste más que ella. Igual 5 segundos de gracia y si no, adiós. No. Entonces, Fátima, Natalia. Fátima, ¿habíamos hablado de capital en la sociedad, sí o no? No sé, no tengan pena, Sí. contesten. Buenas tardes, licenciados. Sí, habíamos hablado del capital. ¿De qué habíamos hablado, Fátima? Solo, no importa, usted de lo que medio se recuerde. Pues de que cada socio pues pone una cantidad monetaria para, pues... Para participar en una sociedad. En la sociedad, ajá. Ok, excelente, gracias, Fátima. Omar, Daniel, ese capital en la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, decía que tenía que ser íntegramente pagado. ¿Sí o no? Omar Daniel Marroquín. ¿Sí o no? Yo recuerdo que sí, licenciado, buena tarde. Ahí está. Así es. Es como parte de las características esenciales que debería estar pagado. Ok. Excelente. Ahora nos cambia la mecánica en la sociedad anónima y nos dice de que ese capital, justamente como mencionaba Fátima, que existe ese capital y esos aportes de cada uno de los socios, pongamos el ejemplo entre Sergio, Ronnie y mi persona, que somos accionistas de esta sociedad, entonces nosotros vamos a dar 5,000 quetzales. ¿Qué significa con esos 5,000 quetzales que vamos a dar al principio? Podemos decir que hay tipos de capital que lo vamos a hablar ahorita. Que ese capital va a ser representado en acciones. Imaginemos que existen, que cada acción, ejemplo, ahorita vamos a hacer un laboratorio mental, y quiero que estén vivos, ahorita que contesten. Imaginemos, somos 3 accionistas, ¿sí? 3 accionistas, ok. Cada acción va a valer 1,000 quetzales. Y cada uno de nosotros como socios dimos 2,000 quetzales. ¿Cuántas acciones tiene cada uno? 2. 2. Glendy, ¿por qué no dice, solo me lo dice, pero no prende el micrófono? 2, exactamente, 2 acciones cada uno. Cada acción se representan en 1,000 quetzales. Si dimos 2,000 cada uno, entonces vamos a tener 2 acciones cada socio. Vamos a tener en total, en este momento de sociedad, 6 acciones. O sea, los 3 socios vamos a tener 6 acciones. Ese va a ser el total de todas las acciones que existen. Ok. ¿Eso es por qué se los digo? Porque vamos a explicar el capital autorizado, suscrito y pagado. Es bien sencillo, pero si no hacemos la matemática de niños, en este momento, a excepción de Ronnie y tal vez Gloria, de que tienen esos conocimientos contables que hombre, que todos queremos, hay que ponerle un poco de atención a esto. ¿Por qué? Porque en los casos puede venir algo de capital. No suelo preguntar eso, pero puede venir porque no es un examen de matemática. Pero también en el privado lo preguntan. Entonces les dicen, bueno, ¿cómo están? ¿Conoce el capital? Sí. ¿Qué tipo de capital existe? Suscrito, pagado, mínimo. Ah, ok. Entonces ya empieza la distribución. Y si no le atinan a eso, les meten un golazo horrible. Sergio, dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Me entra un poco de duda con un tema que es muy común y son las acciones que se meten en la bolsa de valores. ¿Qué tanto se relacionan con este tipo de situaciones? Déjeme que beba agua. Sí, de hecho, las acciones, pues nuestra bolsa de valores es un fiasco, eso tenemos que tenerlo claro. Aquí no podemos hablar de corredores de bolsa significativos porque nuestra bolsa es malísima. Pero cuando hablamos de acciones de empresas internacionales, hablamos del mismo tipo de acción, solo que van a tener condiciones. Hay tipos de acciones. Hay acciones, pónganle tipo A, B, C, D, E, F, dependiendo, ¿verdad? Y pueden en otras legislaciones tener distintos derechos. En nuestras legislaciones todos van a tener el mismo valor y van a tener uno que otro derecho que van a cambiar, pero todos van a recibir ganancias. Cuando en un mercado bursátil se meten o se negocian acciones, justamente están hablando de las acciones mismas de las sociedades. Un cierto número que aumentan o las venden para buscar ese incremento, pero ya es una cuestión totalmente aparte de la de acá. Podría de que existir tal vez, se me ocurre en una empresa que podría tener acciones grandes, desconozco cómo es su constitución, pero puede ser Pollo Campero, por ejemplo, el conglomerado de Pollo Campero podría venir y tener ese juego de posiciones en acciones. No lo desconozco, pero sí van referidos a eso. O sea, las mismas acciones se siguen dando en una negociación bursátil. Pero entra, le pongo por ejemplo, yo me recuerdo de mi hermano menor trabajó para Colgate Palmolive y en Colgate Palmolive ellos, los primeros 3 años, mi hermano compró su salario entero en acciones de los trabajadores de Colgate Palmolive. Al salir él las tenía que vender al precio de las acciones del mercado, pero esas acciones tienen, o sea, es la misma manera como se manejan las acciones en sociedad privada. Usted me mencionaba que habían de varios tipos, A, B, C, D, pero era más o menos en esa línea. Si usted y yo tenemos una sociedad anónima con Ronnie, usted nos decía 2,000 quetzales. Yo pongo 1,000 que yo tengo 2 acciones, Ronnie tiene 2 y usted tiene 2, pero queremos incrementar el capital de la empresa y vendemos acciones de 1,000 quetzales. ¿Entra dentro de este mismo juego de la sociedad anónima? Sí, y de hecho hay un punto importante. Ahorita estamos hablando del capital inicial, o sea, de esos 2,000 quetzales que dio Ronnie, que dio usted y que dio mi persona. Pero el capital autorizado es el tope máximo. Si nosotros constituimos a la sociedad y decimos que el capital autorizado va a ser de 25 millones de quetzales, y nosotros llevamos en acciones 6,000 quetzales, entonces nos falta bastante y podemos negociar, vender, etcétera. Lo único importante que en negociación, en empresas grandes, primero compramos una gran mayoría de acciones nosotros como socios fundadores. ¿Para qué? Para proteger nuestro mandato. O sea, si yo vengo y ustedes compran 4 acciones, pero yo compro 98 acciones distintas, entonces yo me estoy asegurando de que la sociedad se va a regir más o menos como yo quiera, porque democráticamente ustedes pueden decirme hagamos, ustedes hagamos, pero yo les digo, bueno, votemos, yo 98, usted 4 y usted 2, se acabó. Entonces, ¿qué decisión van a tomar? La mía. Entonces, democráticamente no es. Primero hay que agarrar la posición de líder, de socio accionista mayoritario, y después ya hacen la distribución de esas acciones al público o la pueden meter o negociar en bolsa. ¿Sí? Claro. Ahora, Gabriela, por favor. Sí, licenciado, es que yo tenía una duda, pero me la respondió ahorita que le respondió a Sergio, pero de igual forma se lo voy a decir. Es que yo hace poco estaba leyendo una escritura de constitución, entonces mi duda era, como usted había hablado sobre el capital pagado, suscrito y autorizado, entonces yo vi que ahí se dividía el capital por el capital autorizado y por el capital pagado. El capital autorizado era de 100,000 quetzales
y el capital pagado de Y 5,000. de una lo pagaron. Ajá, Bueno. entonces esa era mi duda. Sí, de hecho, Gabriela, y eso es un tema muy importante y espero ustedes como futuros colegas que en esta clase sea de mucho aprender. Cuando ustedes repasen el técnico profesional se van a recordar de eso, van a decir, ok, y en su vida profesional espero que no la cantorreen como muchos colegas que no entendieron la visión de capitales. ¿Por qué? Porque hablamos de capital autorizado, dijimos que es el techo máximo, o sea, no lo tengo que pagar inmediatamente, no es responsabilidad limitada. Aquí se paga de acuerdo a las condiciones y va a haber un tiempo, mientras dure la sociedad podemos ir incrementando. Y si lo topamos, aumentamos. Pero muchos de los colegas no entendieron eso, entonces ponen el capital autorizado. Ojo, yo he visto varias sociedades. Capital autorizado, en lugar de poner un techo máximo, si no quiere pagar arancel, digámoslo, 499,000 es el techo máximo que no paga, pasando eso paga un arancel. Vienen y ponen de capital autorizado 5,000 quetzales, capital pagado 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lamentablemente condicionaron a los socios a tener 5 acciones de 1,000 quetzales y se acabó. Si quieren incrementar y emitir nuevas acciones, tienen que hacer una ampliación de capital, que recuérdense que es un acto solemne y es un procedimiento, cuando en realidad si lo hubieran puesto en 499,000 no cambiaba nada, simplemente dejaban un techo más alto para vender acciones. Esto de capital de las acciones no es el capital de la sociedad. Ojo, eso es totalmente distinto. Estamos hablando de las acciones, ese es el límite máximo de acciones. Yo sé, Glendy, yo sé, Lizzy, que ahorita se quedaron como, ¿qué demonios está hablando el IC? Pero ahorita vamos a ver la ley. O sea, ahorita es para que vayamos entendiendo en cuanto a los capitales. Esto tal vez es lo más complicado de la sociedad anónima, el capital, ¿sí? Pero ¿están cachando lo que les estoy diciendo, sí o no? Mazo. Ronnie, Mazo, está bien, sean sinceros, pues para eso estoy. Licenciado. Sí, dígame Aristides y después Mili, o Mili y Aristides, como sea. A mí, la verdad, sí me confundía esto, que dentro de las acciones existe el valor nominal, ¿verdad? Y cómo se determina ese, también vi que hay un valor real o de mercado y valor contable, y esto cómo es que, eso lo vi en el libro de Villegas Lara, pero o sea, me dejó en blanco, ¿verdad? Eso es que sinceramente ya meterse a hablar de ese tipo de valores, ya estamos hablando de cuestiones de mercado que no quisiera meterme ahorita que no sabemos nada. O sea, les estoy hablando del capital y se dan cuenta. Vamos al artículo 88, 89 y 90. Capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Eso es solo para que vayámonos ubicando. No estoy evadiendo. Y Ronnie hizo una cara de como no hablemos de eso en este momento. ¿Qué tiene que compartir Ronnie de esto? Gracias, Alec. Quizás un poquito escuchando de todo. Las acciones que, por ejemplo, en la bolsa de valores se publican, efectivamente son acciones nominales o en su valor real contable y que por oferta y demanda pueden ser más caras. Por ejemplo, como usted bien dijo, una acción de 1,000 quetzales puede llegar a valer 2,000, 3,000 quetzales, dependiendo de la oferta y demanda, como puede caer a valer 100 quetzales. Pérdida total, y son las acciones de las sociedades. Yo, compartiendo un poquito de experiencia, la acción es un título de valor. Es un título representativo. Pero no es un título valor. Es un título de valor. ¿Cómo? Es sí, que, es un título de valor. No es un título de crédito. Es de valor. No es un título de crédito, sino que es un título de valor que representa la parte alícuota de un capital de una empresa. Y es susceptible a negociarse en el mercado, pero no se negocia el valor de la acción como tal, porque lo que se va a negociar es el derecho que tiene el socio de estar en esa sociedad y al final del periodo contable percibir los dividendos. Ese es un tema que más adelante el licenciado nos va a aclarar de seguro y por supuesto tiene información. No es lo mismo el capital que la utilidad o los dividendos que se van a repartir por derecho de la acción. El título es un derecho, es un valor de derecho únicamente, representativo del capital. Y en mi opinión, el capital autorizado es el techo, según el artículo 88, que ya lo va a explicar, 89, que lo va a explicar el licenciado,
es el techo de capital que una empresa puede inscribir partiendo de su acta de su escritura de constitución en el registro mercantil. Lick, no sé si me permite lo del capital suscrito y pagado. Dele. De todos modos, yo ahorita profundizo en eso. Dele. Por favor, el capital suscrito es por ejemplo, viene la sociedad o la junta de socios y dice, bueno, tenemos 5 acciones que 2.000 hectáreas cada una, es un capital de 10.000. ¿Quién quiere las acciones? Entonces, levantan la mano y suscriben el capital, es el derecho. Y el capital pagado es a qué acción efectivamente pagado, ya sea con efectivo o bienes. Por eso hay que diferenciar esos 3 capitales. Que por supuesto yo lo conozco de un proceso contable en un registro contable. Que exhorto la invitación, Lick, si en algún momento quiere una explicación solo de esas 3 partidas para suscribir y aperturar una sociedad, con todo gusto, en 10 minutos o 15 se lo podemos explicar a los compañeros. Excelente, creo que lo vamos a hacer. Voy a tomar le tomo la palabra. Ahí se entiende muy bien eso del capital autorizado, suscrito y efectivamente pagado. Y las modalidades que pueden haber. Con todo gusto. Gracias, Ronnie. Y lo vamos a hacer primero, salgamos del embrollo en que nos acabamos de meter. Porque muchos, y sé que muchos compañeros, a la hora de que estudiaron Derecho, dijeron, no, pues es que a mí la mate no me gusta. Entonces yo voy a seguir algo que no tiene nada que ver con mate. Pues lamentablemente sí tenemos mucha relación con la mate. Y de hecho la matemática es parte del universo. Si lo quieren ver en una forma espiritual, la matemática está en todos lados. Pero, para que nos vayamos haciendo más simple esta cuestión, ya habló Anthony cuando leyó el artículo 86, habló sobre esto, sobre ya dividido, el capital está dividido y representado por acciones. Ok. Partiendo de eso, y después vamos a regresar a seguir con ese artículo, veamos el artículo 88, que alguien me haga el favor de leerlo. Despacio yo les voy a decir hasta dónde, etc. Por favor, Scarlett. ¿Cómo está? Artículo 88, capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Ahí. Gracias, Gloria. Gracias. Se le adelantaron, Scarlett, por levantar la mano y no por comenzar a leer. Ok, gracias, Gloria. Veamos, pues. Solo hasta lo que acaba de leer Gloria. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir acciones. Ok. Entonces, digamos de que vamos a constituir esta sociedad. Pajaritos S.A. Sergio, Ronnie y mi persona. ¿Ok? Y decimos, miren mucha, yo no creo que podamos excedernos de 1 millón de acciones. Y que cada acción valga un quetzal. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro capital autorizado? 1 millón. 1 millón de quetzales. ¿Por qué? Porque es el límite máximo en el que vamos a emitir. No estamos diciendo que lo estamos pagando. Ojo, ni Sergio, ni Ronnie, ni mi persona hemos soltado un quetzal. Eso lo estamos pensando y de hecho lo hacemos, como justamente Ronnie lo explicaba, cuando nosotros estamos en la reunión de socios para constituir esta sociedad. Eso es un tipo de asamblea. Doctrinariamente es la asamblea de constitución, se le denomina. ¿Por qué? Porque estamos reunidos con el fin para crear una sociedad. Entonces tenemos que hablar de aspectos y uno como notario muchas veces les explica, porque aquí ya no actúa uno como abogado, sino como notario, les explica a los clientes. Miren, señores, ustedes van a entrar a una sociedad que en verdad va a ser una competencia y van a buscar de que otras personas se incorporen a la sociedad, o simplemente quieren hacer una sociedad de ustedes, de como socios, y tal vez meter a sus parientes, pero no meter a un público en general. Entonces van a decir, pues yo creo que va a ser más familiar que otra cosa. Ok, entonces les parece 499,000 quetzales, y eso se los digo como dato real. ¿Por qué 499,000? Si ustedes se van a la página del registro mercantil, que me gustaría que lo hicieran, y se dieron cuenta de donde nos metimos la vez pasada en trámites, creo que es lo que dice, o procedimientos, que sería la palabra correcta, no trámite, porque se oye como más vulgar, trámite, pero bueno, da igual. Se meten y van a ver constitución de sociedad mercantil. Ahí se dan cuenta que dice cada uno de los pasos, pero hay un paréntesis o un asterisco, creo yo, dice 499,000
no paga arancel. Si sobrepasa los 499,000, tiene que multiplicar la suma por 1.5, si no está bien mal. Entonces, ahí ya va a pagar un arancel extra. Pero, ¿por qué hago eso? Porque el 499,000 va a ser nuestro capital autorizado. Otro ejemplo. Imaginemos que la sociedad, Ashley dice que quiere que la sociedad haga una competencia internacional, que sí, ella va a aprenderle la competencia a iPhone, va a ser el nuevo Samsung, y entonces dice que vayan a hacer 8 millones de capital suscrito. ¿Será lo mismo que el autorizado? Vean el artículo 89 y el 88 con lo que leyó Gloria. ¿Qué dirá el 89? ¿Qué será suscribir? ¿Anthony? Licenciado, yo tengo una duda. No. Ahorita contéstenme lo que les estoy diciendo y después solventamos dudas. Es que no quiero meternos a más cosas y no aclaramos esto. Pagar por lo menos el 25% de cada... No. Sí, pero Sería ¿qué es el capital suscrito? inicial que aporta cada uno, licenciado. ¿Qué es lo suscrito? Yo entiendo Lo que ya fue aportado o no. Que van a suscribir. Las acciones reservadas, las acciones pedidas por parte de los socios, como... Ya van a suscribir, ajá. Y después, el suscrito y el pagado casi siempre van de la manita. Somos dos hermanitos, el capital suscrito y el capital pagado. Porque yo voy a suscribir y después toca pagar. Entonces, si se dan cuenta, aquí el capital autorizado nada que ver. Es el techo. Imaginemos una casa, el techo. Nosotros comenzamos desde abajo con cada una de las acciones. Bueno, Sergio, ¿cuántas acciones va a suscribir usted? 2, ok, 2. Si cada acción tiene un valor de 1,000 quetzales, ¿cuántas va a pagar? O sea, ¿cuánto sería el capital pagado en ese momento? 2,000. Puede ser 2,000. Exactamente, ahí está. Ronnie va a suscribir 3 acciones. Ya vimos que el valor de cada acción es de 1,000 quetzales. Entonces, ¿cuánto sería? 3,000. 3,000. Ahí estamos. Entendimos entonces el suscrito, lo que nos vamos a comprometer a pagar. Ok, ahora ustedes ven el capital pagado mínimo, que lo dice el artículo 90, no es muy claro, la verdad es triste este artículo porque antes estaba un poco mejor. ¿Qué dice el artículo 90? Que alguien me haga el favor. Scarlett, léalo de un solo. Dele. Ajá. $200 quetzales, señores. Antes era 5,000 quetzales. Y yo era de la idea que era muy poco. Pero 5,000 quetzales a 200 quetzales, qué pena. ¿Por qué? Porque aquí se supone que va a fomentar el comercio y bla, 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 porque antes los 5,000 pesos no era tan fácil adquirirlos. Ojo. Pero estamos hablando de una sociedad anónima. No estamos hablando de una empresa mercantil, que es totalmente distinto y ya vimos que la empresa individual la podemos formar, bla, 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 y es mucho más sencillo. Sociedad anónima va a requerir esto. ¿Y cuál es la consecuencia, por lo menos desde el punto de vista jurídico para mí, de este capital mínimo actual? Que las acciones las van a distribuir, imagínense, en 25 centavos cada una, para que case con esos sus 200 quetzales de pago mínimo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si usted va a querer, imagínense, que van a poner de capital autorizado 499,000 quetzales y cada acción va a valer 25 centavos. ¿Cuántas acciones vamos a tener entonces? Es un desmadre en cuestiones de acciones. Y que todavía le van a decir, imprímelas. Es porque tiene que tener el título que faculte eso. Entonces, puede poner, esta acción va a equivale a 100, pero no es bonito, por lo menos a mí no me gusta. A mí me gusta darle a mis socios, no a mis clientes, sus títulos que estén bonitos y que estén representados a acciones individuales, no una que valga a 1,000. No tiene sentido.
Entonces, aquí esta incongruencia al capital mínimo pagado nos dice, eso es, si ustedes no tienen un monto definido, entonces tiene que ser mayor de 200 quetzales. Como notarios que ustedes van a hacer, nunca tomen este artículo y díganles, pongamos de capital mínimo 202,000 quetzales. Les van a decir, o 1,500, por lo menos que pase de 1,000, para que ustedes puedan jugar con los números. El problema es eso que les digo, si les ponen de 10 centavos, de 15 centavos, van a ser miles que ustedes después se van a enredar, cuando es más fácil ponerles valores de por lo menos 50 o 100 quetzales, múltiplos un poco más elevados. Pero eso ya es a discreción de cada uno. Ahora volviendo al tema. Entonces, ¿qué es el capital autorizado, Laura? El capital autorizado es el máximo, el techo que puede tener la sociedad para repartir las acciones. Para emitir acciones. O sea, acciones. hasta allá puedo hacerlo. Tengo una cierta cantidad, hasta ahí puedo hacerlo. Imaginemos que tenemos 2 millones, podemos emitir y cada acción vale 1 quetzal. ¿Cuántas acciones puedo emitir? 2 millones. Exactamente. ¿Ven que no es tan difícil el autorizado o tienen preguntas en el autorizado? Ahorita vi que alguien escribió en el chat, pero vamos a ver. ¿Qué pusieron? ¿Quién es el que autoriza la suma máxima para emitir acciones? Los socios. Todos ustedes como socios fundadores van a emitir y van a llegar a ese acuerdo. Y eso por eso les dije, esa asamblea de constitución entre Sergio, Ronnie y mi persona, es eso. Vamos a acordar. Bueno, ¿cuál es el capital autorizado que vamos a obtener? ¿Hasta cuánto vamos a llegar? ¿Ya? Es un acuerdo de voluntad, justamente. De hecho, imagínense, aquí ahorita les puse una regla bien fácil porque estamos hablando de plata. Pero imaginemos de que voy a aportar un bien de 3 millones. ¿Cuánto creen que puede ser el capital autorizado de esa sociedad? Mi bien vale 3 millones. Perdón, Ronnie, no le escuché. Perdón, Eric, perdí ahorita conexión, no le escuché la pregunta, disculpe. Ah, no, entonces. No, perdón. Yo como socio entre Sergio y Ronnie, digo de que, bueno, señores, ustedes van a aportar capital, pues órale. Pero yo voy a aportar mi bien que vale 3 millones y ahí vamos a poner la sede de la sociedad. ¿Cuánto creen que será el capital autorizado? Por el monto del 3 bien. millones más lo que aportan sus socios. Por el Sí, monto del bien, licenciado, podría ser unos 25 millones. Usted se me pasó la barda llegó hasta China, pero está bien. La cuestión es, definitivamente no puede ser inferior al valor que pretendo aportar. ¿Por qué? Porque esa aportación que voy a realizar tiene que ser igual a acciones. O sea, este bien aportado va a equivaler a acciones. Si yo doy 3 millones y el capital de la sociedad es de 50,000 quetzales, vamos a tener que ampliar porque ya lo topamos. O sea, lo que estoy tratando de meter a la sociedad ya topó. No entra ni siquiera la puntita del bien. Tal vez el baño, ¿ya? Pero tiene que ser superior el capital. Imaginemos, aportamos esta casa y que nos quede un techo para que no lo topemos, ¿no? Entonces, por eso estoy preguntándole. Sergio, hice una cara de esta fumada, ¿qué es? Sí, es que me entró una duda específica y es en el artículo anterior, que es el artículo 89, que habla de que al momento de suscribir las acciones es indispensable que cada accionista pague el 25%. Si usted está aportando un bien de 3 millones, yo hice mi cálculo mental de 3 por 4, 12. Quiere decir que el capital autorizado para esa sociedad debería ser 12 millones de quetzales. ¿Me equivoco? No necesariamente. Lo que se refiere al capital suscrito, porque eso es totalmente distinto, es otro tipo de capital, el suscrito es lo que se compromete a pagar. ¿Y por qué se compromete a pagar? Y ahí establece justamente la regla, el 25%. Porque las acciones se pueden pagar por amortizaciones, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, la ley le dice, bueno, usted dice que se va a suscribir a pagar 3 acciones, pero cada acción cuesta 1,000 quetzales, o sea, tendría que pagar 3,000,
Usted en este momento solo tiene 500 quetzales, entonces ahí no sé si es el 25%, pero entonces usted se va a comprometer a pagar el resto por llamamientos en los momentos que establezcamos para que usted suscriba y pague esas acciones. No es lo mismo que estoy hablando de lo autorizado. Lo autorizado se da justamente ese techo. Si yo voy a meter esa casa de 3 millones, entonces justamente como lo mencionaba Alan o Dani, creo que también lo mencionó, tiene que ser superior para que meta la casa y nos quede un techo que no tope. Si meto la casa y eso se da, que quieren aportar las casas y no pueden, entonces primero que todo tienen que aumentar el capital de la sociedad, el capital autorizado, para que esa casa entre y tengamos un espacio. ¿Entendimos ahora bien, Lizzy, Alexandra, que me ve con cara de que fumada? ¿Entendimos esto? ¿Sí? No le oigo. No le oí nada de todos modos, pero sí. Ok. ¿Glendy? ¿Sí? ¿O se durmió? No, Lick, sí, entendí. Ok. Todos entendimos, somos 162 personas. Recuérdense que ahorita su 30 o su 25, que ya creen que ganaron el curso, se puede desvanecer. Entonces, quiero que entiendan esto, porque esto ya es parte de casos. Y ese análisis tienen que tenerlo en la mente. ¿Ok? Mili. Sí, licenciado, bueno, yo no sé si comprendí bien, pero entonces, Dele, para digamos, eso estamos. un socio, si un socio quiere, pues como daban el ejemplo del bien de 3 millones, no puede excederse del capital, como decía. De la capital autorizado. Aquí póngale nombre completo. Por el socio. Ajá. Muy bien. Sí, Bueno, solo esa si era yo mi tengo duda. ese capital autorizado de 1 millón y quiero aportar un bien de 5 millones, ¿qué tendré que hacer entonces? ¿Dani? Yo en realidad tengo una duda, licenciado. Dele, ¿qué? Mi duda va más respecto al capital autorizado. Digamos, ¿eso nos lo autoriza alguien como tal o es según lo que nosotros vayamos a aportar? No, es su proyección. En realidad no pues, necesariamente van a llegar a toparlo. Hay sociedades de que se extinguen o se murieron los socios y jamás toparon ese capital autorizado. O sea, es un colchón que usted hace. Bueno, nuestra proyección es de que vamos a elevar y por eso mismamente les dije, y vamos a meter nuevos socios y podemos emitir nuevas acciones, ok, entonces pongámosle 5 millones, ok, démosle. Entonces 5 millones es nuestro colchón, hasta eso podemos emitir acciones, que es totalmente distinto de otras cosas. Hasta ese monto podemos hacer. Pero si somos nosotros 3 socios y quedamos así de estos 3 socios por 20 años, nunca vamos a llegar a ese capital autorizado. ¿Y qué? No hay problema. No es una regla general que tratar de vender esas acciones. No. O sea, solo es nuestro colchón. Hasta ahí puede llegar. Si después Ronnie viene y se gana la lotería y quiere adquirir otra, quiere meter a la sociedad, imaginemos, si hablamos de pizzería, y queremos meter de esos hornos industriales que ahora están tan de moda y que valen un platal, le mete 25 de esos hornos, entonces que valen, no sé, total va a llegar a 10 millones, entonces ahí ya decimos, uy, ya casi lo topamos, pero es nuestra proyección, no necesariamente lo tenemos que pagar, y es un acuerdo entre nosotros, nadie más, no entra la SAT, aquí la SAT, nosotros queremos poner nuestro capital autorizado 5,000 quetzales. ¿Qué? Nos van a decir, qué brutos, ¿verdad? Estos ni siquiera tuvieron visión, de una vez se cerraron, pero ¿qué? No importa. Si nosotros llegamos y vamos a emitir acciones y ya no podemos, tenemos que aumentar el capital, pero no pasa nada. Pues. Lick, y así como ese capital autorizado, es cierto que no importa, ¿no? Pero lo tenemos que hacer constar en algún lugar. Va en la escritura social. Ustedes, miren, ahorita justamente que estamos entrando a esto, me interesa de que vayan entendiendo las cosas porque por supuesto vamos a ver una escritura constitutiva de sociedad, que voy a volar todos los datos necesarios para que ustedes lo vean,
pero ustedes ya podrán analizar cómo está esa escritura social, qué es lo que lleva cada uno de los puntos. Y dentro de los puntos principales de la sociedad relacionado al capital. Capital autorizado es de 500,000 quetzales. Ok. El capital suscrito y pagado es de 200 quetzales. Ok. O sea, eso ahí va en las cláusulas de la sociedad. Igual que el objeto, igual que el nombre, igual que los órganos, todo eso va a ir y todo eso lo vamos a analizar. Porque antes, en una forma presencial, me encantaba hacer grupos y que en verdad hicieran la constitución de una sociedad, grupos de 20 creo que eran, y que cada uno en verdad entendía y hacían un proyecto. Por ahí tengo un par de buenos proyectos y unos mamarrachos que ya no existen porque sí, que hicieron, pero donde hacían la constitución de una sociedad con todas sus patentes y aprendían el procedimiento de constituir una sociedad. Pero lamentablemente en una forma virtual no tiene sentido en realidad. Entonces, pero sí lo vamos a ver de todos modos. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces el capital autorizado lo entendimos. El capital suscrito, entonces, como les dije, es hermano del pagado. Lo que me voy a comprometer a hacer es el capital suscrito. Lo que me voy a comprometer a comprar. Y por eso nos establece un porcentaje. Y el pagado nos dice que no puede ser menos de 200 quetzales. ¿Ya? Ahí aclaramos, si nosotros entendemos el autorizado, ¿para qué sirve? El suscrito y el pagado, ya nos damos cuenta que es bastante sencillo. Ronnie, vamos a hacer tiempo, tal vez para el próximo jueves, se hace una cápsula de eso, de esto en cuestión contable, y démosle, porque nos interesa a todos tener una visión contable relacionada a esto. Con todo gusto, yo creo que con eso aclara el movimiento del suscrito. Quizás no como definición, pero sí la operatividad de esos tres capitales. Exacto, la práctica de cómo es. Pero excelente, entonces para el próximo jueves seguimos hablando relacionado a esto. Ahora bien, ya tenemos nosotros esto claro. Volvamos, ¿quién estaba leyendo? Anthony, creo que estaba leyendo la definición del artículo 86. ¿Qué es lo que seguía? Dividido representado por acciones. Punto. ¿Qué más sigue? La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Ejemplo, Sergio dijo que iba a suscribir 3 acciones, entonces 3 acciones de 1,000 quetzales, su responsabilidad estará limitada ¿a cuánto? 3,000. 3,000 quetzales. Ahí está la magia. Por eso ahí habla de lo suscrito. O sea que ahí yo me acordé a adquirir esas 3 acciones y valen cada una 1,000 quetzales. Aquí, por supuesto, nuestra responsabilidad es limitada, justamente como lo vimos en la responsabilidad limitada. Nos limitamos al monto de las acciones que adquirimos. Si adquirimos 5 acciones de 5,000 quetzales cada una, ¿cuánto va a ser mi responsabilidad? O 5 acciones de 1,000 quetzales, perdón, para más sencillo, porque ya... A 5,000 quetzales. 5,000 quetzales. Entonces, ahí entendemos que nuestra responsabilidad es limitada. Primera característica, ya vimos de que hay acciones. O sea, primer elemento que resaltamos de la sociedad anónima, hay acciones. Segundo, que tal vez es doctrinario, es una sociedad capitalista, ¿sí? Tercer elemento, la denominación. ¿Y dónde está eso? Artículo 87. Leamos el artículo 87, por favor. Artículo 87. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente, con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, que podrá abreviarse SA. ¿Solo? La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de 2 o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Gracias, mi amigo. Entonces, aquí hay denominación o razón social. Ambas. Da la opción de elegir. Denominación. 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 Aquí es denominación. La razón social, recordemos, sí tiene razón. Se puede integrar por nombres y apellidos, pero nos daba solo esto. Sin embargo, acá en la denominación nos da
los nombres, pero tenemos que hacer mención al objeto. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo lo había levantado. Digamos lo que Ajá. usted, bueno, Y ahorita es Carmen. yo que he trabajado así como en empresas privadas, ¿verdad? Comúnmente creo que le dicen razón social en lugar de denominación, ¿verdad? Pero no sé si es que está mal dicho, ¿verdad? Porque por lo general casi siempre dicen razón social para una sociedad anónima, ¿verdad? Y es denominación social. Ahora usted lo sabe y les dice brutos, dígales. Ah, no, perdón. No, pero, y ahora usted lo sabe, que en realidad es como algo común. Cuando se refieren a una sociedad, dicen empresa. Y eso, pues uno le dice, no, pues es una sociedad, no. Aparte, sí, la sociedad puede ser dueña de empresas, eso no hay problema, pero háblele por su nombre, sociedad. Entonces, son cosas de que mucha gente, o compañía, por ejemplo, entonces no se sabe si es empresa, si es sociedad, o qué rayos, ¿va? Peor si dicen compañía, ¿va? Entonces ahí sí ya no se te entiende. Ronnie. Solo por cuestión del compañero Cristian, esto de la razón social, más lo hacen en materia tributaria, porque las leyes toman la razón social como la persona, el nombre de la persona jurídica. Ahí entonces tal vez hay una denominación distinta denominación, en materia tributaria, y ahí no está mal. Sí, no, depende, porque la ley rectora es la ley el Código de Comercio para cuestión de las denominaciones sociales de este tipo de compañías. Pero para materia tributaria a veces agarran razón social, denominación social o empresa. O la sociedad simplemente. O ya le meten el nombre comercial, que es otro rollo también, entonces ya no es lo mismo. Pero sí, justamente esto es comúnmente la gente lo habla y usted tiene que ponerse pilas y ya sabe, ¿verdad? Que en la sociedad anónima estamos hablando de la denominación social como uno de los puntos distintos. Scarlett, si no se va a enojar conmigo que ni ha participado ni ha preguntado. No, licenciado, solo es que me quedé trabada en los elementos, por ejemplo, que son acciones, y copié la tercera denominación, pero en la segunda, que era capital. Que era doctrinaria, les dije, ¿no? Es que esos en realidad se los estoy diciendo como los elementos importantes. Pues hay acciones, que hay una denominación social, y la segunda, ¿cuál era, señores? Pues yo me quedé así que era... Responsabilidad limitada. No, sí, la responsabilidad. Es una sociedad capitalista, dijo. Es una sociedad capitalista, gracias, Alan. Y sí, su responsabilidad es limitada. Como siguiente elemento, pónganlo también. La responsabilidad va a ser limitada al monto de sus acciones, a la suscripción de esas acciones. Sergio, no se ve el nombre. Yo sé que está cansado, pero ya vamos a terminar. Entonces, tenemos esto en la denominación. Ejemplo, Rosalía Maribel, dígame un ejemplo de una denominación social de una SA que se le ocurra. Bueno, podría ser Quiroa, sociedad, ay, no me acuerdo. Quiroa Murray, sociedad anónima. ¿Y el objeto? A menos que vendan Quiroa. Podría ser librería. No. Quiroa. Quiroa Murray, sociedad anónima. Pero es Rosalía, mi nombre, licenciado. No tenga pena. Figueroa Apartes, sociedad anónima. También. Imaginemos, Oliver, que vamos a vender llantas y usted y yo somos socios. ¿Qué hacemos, Oliver Rubén? ¿Cómo le ponemos? Pues, buenas noches, licenciado. Pues se puede incluir el nombre el apellido de nosotros como socios, como accionistas. Ajá, solo déjeme porque acá estoy súper. Podría ser Pinto, puede ser Pinto Ramírez, distribuidores, sociedad anónima. ¿Y qué vendemos? Pinto Ramírez. Pinto Llantas. Ajá, podría ser. Pinto Ramírez Llanteros. Sociedad anónima. Ahí está. Sí, hombre, no se compliquen. Imagínense, les pongo ese ejemplo, es una pregunta regalada para estos 149 que están acá adentro. Imagínense, viene en el caso bendición.
van a decir ustedes, ya me regaló 3 puntos o no sé cuánto va a valer cada pregunta, si solo con que me pongan la denominación o que ustedes evalúen la denominación. Estamos constituyendo una sociedad anónima y le ponemos Pinto, Ortega, sociedad anónima. ¿Estará correcta? Y Emily me va a decir. No, porque no tiene lo que están vendiendo. El objeto. El objeto. No hace referencia al objeto. Excelente, entonces ahí se dan cuenta y ojo, porque no sé en qué caso les puse de que estaban el nombre malo y todos se fueron y yo me puse a pescar y todos pescaron. Todos salieron pescados, entonces ojo con eso. Exactamente, entonces a veces pilas. Discúlpate, a veces se confunde, por ejemplo, Comcel o Tigo, por ejemplo, o Pollo Campero, esos son nombres comerciales. Y si se dan cuenta, Pollo Campero no dice sociedad anónima. Es otro nombre que está atrás, no me acuerdo, pero por ejemplo, claro, es Telecomunicaciones de Guatemala, sociedad anónima. Ay, Dios mío, yo cabal hoy compré un café en una cuestión de Burger King, pero quería ver porque Burger King cabal tiene Eso es un consorcio de limpieza, algo así se llama. Ah, exactamente. Eso. Es que ustedes se quedan, ¿qué? Sí. Cuando miran el nombre no tiene nada que ver con eso, pero es un nombre comercial el que está. Licenciado, Taco Bell está como Belluno, sociedad anónima. Ahí está. Gracias, Saray. Ahora se van a ver las facturas. Denis, ¿qué me va a decir? Buenas noches, licenciado. Pizza Hut es su nombre comercial, pero está registrada como Alturiza Guatemala S.A. Ahí está. ¿Ya ven? Ahora van a ver las facturas y ya no tienen que ser contadores para estar viendo las facturas. Licenciado, pero metiendo su planilla, ¿no? Por ejemplo, tengo una factura acá y dice Organización RIMET S.A. Pero mi pregunta es, aquí no se dice a qué se dedican ellos. ¿Qué organización? ¿Qué? RIMET S.A. dice. RIMET. Ni idea. Rimet creo que se dedican a calzado, compañera, ¿verdad? De las tiendas Anais. Pero no dice... de deportes. Pero hay que ver si no está abreviado el nombre o de repente está con siglas. Porque, por ejemplo, aquí tengo una factura de una librería, dice Librería Marquense, Sociedad Anónima. Pero dice que es librería, es decir, no sabemos qué es librería. Es el objeto. Por ejemplo. Cabalmente eso, Rimet se vende artículos de deportes. Pero me llama mucho la atención de que muchas de las sociedades actuales no tienen a lo que se va a dedicar o la razón social de esa situación. Entonces, solo ponen el nombre libremente, ¿no? Es cierto, tiene razón. Eso ya va, ¿quién levantó la mano? No vi. Licenciado, eso es lo del primer párrafo, aquí ellos pueden poner el nombre que quieran. Ajá, exactamente. Hay una palabra que dice podrá. Podrá. Sí, Paula. podrá. ¿Puede? Licenciado, ¿el objeto tiene que ir antes o después o no importa el orden? ¿De que tú? No entendí. De la denominación, o sea, si debe ir el apellido o el nombre del fundador y después el objeto o antes. No, pues, justamente como mencionábamos, en la denominación puede ser libre, podemos usar los nombres, podemos hacer una conjugación con el objeto. Entonces, ahí tenemos en el artículo 87. Ojo, artículo 87, pónganle un 1. Ahí ese artículo, pónganle un 1. Y en esta larga carrera para constituir una sociedad mercantil, comienza desde el artículo 87, que es nuestra denominación social. ¿Por qué el 1? Porque ustedes, como van a ser buenos notarios, porque para constituir la sociedad van a actuar como notarios, entonces, y van a ser abogados para defender esas sociedades y sus conflictos. En el artículo 87 habla de la denominación, pero ¿cómo podemos estar seguros de que el nombre esté libre? A ver. Habló algo sobre una búsqueda que se tiene que hacer en el registro. ¿En el registro mercantil? Ajá, pero búsqueda, ¿cómo le llamamos? Búsqueda retrospectiva. Búsqueda retrospectiva. Retrospectiva. Búsqueda retrospectiva, pónganle si quieren arriba en el artículo 87. Búsqueda retrospectiva. Ojo, ahora es una certificación porque el registro le encanta cobrar y está bien.
Pero antes era de que podía uno y era mucho más barato, ahora cuesta 50 quetzales y es una certificación del nombre. Le certifican que el nombre está libre. Ahorita creo que acabo de hacer una búsqueda, entonces creo que me la mandaron, sí la tengo electrónica. Entonces, se las voy a subir para que ustedes vean, voy a tachar unas cuantas cositas, pero para que ustedes vean cómo se certifica esta cuestión. Nosotros solicitan en la página del registro mercantil certificaciones, ahí ponen el nombre y ahí le dicen, sí puede utilizar, imaginemos PepsiCo, lo podré utilizar. Sí. Así. No, no puede. No se puede. Depende. Pero yo como notario les diría NEL. Aunque se vaya a dedicar en nuestro servicio de llantas, no se lo recomendaría porque se van a meter a clavos. Si de los otros dicen NEL, no, es que es igual y es nuestro nombre y bla, 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 entonces no van a querer. Entonces, ¿para qué van a meterse a una oposición y a litigar una oposición de un nombre cuando en vez pueden buscar un nombre libre, pues, y por eso tienen que certificarlo? Hay muchos notarios que se la juegan y de verdad son unos brutos, con todo respeto, pero son unos brutos que de una vez no certifican el nombre y de una vez hacen la constitución de la escritura social. O sea, de una vez establecen en la escritura social el nombre sin buscarlo. ¿Por qué son unos brutos? Porque si esa sociedad tiene un nombre similar, uno, el registro de mercantil se lo puede rechazar y decirles, no, ya existe un nombre similar. O dos, la oposición, que se les va a caer el nombre y se les va a caer la sociedad y se van a entrampar por meses en ese proceso. Cuando en realidad a la gente, por experiencia, les surge todo, a todos los clientes, acostúmbrense, a todos los clientes les surge todo, pero a la hora de preguntarlo se lo hacen casi en los últimos días. Entonces, ojo, certifiquen siempre. Aristides. Algo así como la Gallo en Estados Unidos, licenciado. ¿A qué se refiere? ¿El nombre? Famosa. O sea, como que yo creo que no se puede llamar. Es menos fuerte. Ok, pues sí, es menos fuerte, pero no, sí, no, se llama famosa, entonces sí es un nombre distinto, supongo de que también la propiedad intelectual tiene algo que ver ahí. No estoy seguro en realidad del caso, pero sí tiene, ahí no es una empresa, no es una sociedad mercantil, sino estamos hablando de la marca. Tal vez Gallo ya existe una inscripción previa a la Gallo de acá, entonces no sé. Scarlett. Licenciados, para efecto del examen futuro, solo deseo confirmar lo que dice el artículo 87 de la denominación de una sociedad anónima. Entonces quedamos firmemente establecidos que es libre. Es libre o puede formarse según el párrafo 2, apellidos y objeto. Yo por aquellas preguntas trampas, ¿verdad? Entonces, ay Dios, créame que de agarrarme tengo para que por si acaso dice que no. Para que sufran, espérense que entremos al quórum, a los órganos, muchas gracias, a las funciones, a las asambleas. Ay Dios mío, sí, ahorita nos queda un montón. Dani. Sí, mi pregunta va más relacionada solo para establecer definiciones. Entonces, mire, yo entiendo que la razón social es cuando se forma con el nombre o apellido de uno de los socios, ¿verdad? Ajá, una sociedad. ¿Sí? Y la denominación, denominación social entiendo yo que es cuando se forma ¿el libre? Libre. ¿Libre no o? nombre. Libre o relación objeto-apellidos. Manda libre relación objeto o apellido. Ajá, es que mire, pues el 87 tiene 2 puntos. 1, libre. 2, apellidos y objeto, u objeto y apellidos. No importa la forma, pero ahí nos está diciendo la fórmula de cómo lo vamos a constituir. Sergio, ¿qué había levantado la mano? ¿O no? Era en esa línea, licenciado, de que me entraba un poco de duda en lo que decía de que deberá, si tiene el nombre del socio fundador o los apellidos, ahí sí hay que hacer relación al objeto. Okay, exactamente. Emily. Perdón, licenciado, entonces, como es libre, o sea, igual siempre se tiene que poner el objeto.
No, ¿O no no? necesariamente, es libre. Ok. Justamente por eso aparecía el nombre, como dijo Scarlett. Ojo, solo vamos a ponerle un paréntesis a ese libre. Por supuesto que tiene que estar ajustado a las reglas de conducta y de la moral de la sociedad. No le va a poner su popó, por ejemplo, distintas malas palabras que ustedes conocen y que yo no. Entonces, definitivamente ahí se los van a rechazar porque van en contra de esos criterios. Y por supuesto también está sujeto a un criterio registral. El registro determina, pues este nombre, pues sin él, no se lo topo. Pero por eso vamos a un registro. ¿Sí, Emily? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Te dejó la mano arriba. Dani, dígame. Mire, entonces con una cuestión, quiere decir que puede tener denominación social y razón social al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de denominación social, no dice razón aunque social. lleve los nombres. Aunque lleven, pero aquí dice nuestro artículo 87, y apeguémonos a él, denominación social. Karina. Siempre que sean sociedad anónima, está bien. Ajá, así es. Karina Chavarría, ¿qué dice Buenas licenciada? noches, Liz. Bienvenida. ¿Qué tal? Solo para hacer una observación para que puedan diferenciar mejor eso de la razón y denominación social cuando se utilizan los nombres de los socios o sus apellidos. La diferencia entre razón y denominación social pues va a ser justamente eso de agregar el objeto. Cuando utilizamos los nombres y los apellidos, pero añadimos al objeto, estamos ante una denominación social. Si únicamente utilizamos los nombres y apellidos de los socios, es una razón social. Las razones sociales son de sociedades personalistas y las denominaciones de sociedades capitalistas. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias siempre por su aporte. Qué bueno tenerla aquí presente con este gran quórum de 145 y los otros 100, no sé qué se hicieron, pero ojalá de que estén llorando después. Que ve, ayúdenme. Y los retrasados, los míos están agarrando fama de ser groseros. Por algo será. Entonces, señores, sigamos viendo, ya empezamos con la introducción a la sociedad anónima. Asústense porque, no, la verdad es que no se tienen que asustar. Solo pongan atención y van a ver de que este examen y todo lo que venga va a ser más sencillo. Se les va a quedar para la vida, se los puedo garantizar. Entonces, señores, quedamos pendientes, Ronnie, para la próxima que hablemos y profundicemos del capital en cuestiones, en un criterio contable, y seguimos viendo, léanse los otros 10 artículos, porque se dan cuenta de que aquí ya comenzamos con aspectos como el bonos o certificados de fundador, que son otros títulos, pero que van relacionados con los accionistas. Feliz noche, señores. Nos miramos el día jueves, primero Dios. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Bye. Feliz noche, licenciado.